En las clases anteriores estuvimos siempre presentando como hipótesis que nuestro momento flector era un momento constante a lo largo de todo el eje longitudinal de la pieza. Y entonces estábamos, ya sea en casos de flexión pura, donde solo teníamos un momento flector como el MZ o el MI, o un caso de flexión oblicua o inclusive un caso de flexión compuesta, en los cuales nosotros considerábamos que el momento flector era constante a lo largo de todo el eje de la pieza. Pero teníamos ya como la duda, la inquietud de pensar qué es lo que sucede cuando efectivamente el momento flector yo no puedo garantizar que sea constante, porque existen muchos casos en los cuales el momento flector es constante, como vimos los casos donde teníamos aplicados un momento, una fuerza, un momento en un extremo de una barra empotrada, por ejemplo, o un caso donde teníamos un momento, dos momentos iguales aplicados en ambos extremos de la barra, y eso nos permitía estar tranquilos de que estábamos encontrando casos reales de aplicación para estas situaciones de flexión pura o de flexión oblicua. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando efectivamente tenemos una variación en nuestro diagrama de momento flector, como un caso tan simple como este, que podría ser un estante de una biblioteca simplemente apoyado con un peso en el medio de la barra? Nosotros ya habíamos visto cuando estuvimos haciendo la parte estática que lo primero que teníamos que resolver eran las reacciones de los vínculos. Una vez que teníamos las reacciones de los vínculos podíamos trazar el diagrama de esfuerzo axil, corte y momento flector. En este diagrama fíjense que está invertido, esta es una transparencia que está de años anteriores, está invertido la forma en que dibujábamos en ese momento los negativos y los positivos. Lo voy a volver a dibujar aquí para que nos quede bien ya para la clase representado de acuerdo a nuestra convención de gráfico. Está bien el signo, pero estábamos dibujándolo distinto antes. Así sería ahora como deberían quedar nuestros diagramas de negativos arriba, positivos abajo, siempre. ¿Recuerdan? Entonces tenemos que nuestro diagrama de corte es el que está dibujado ahora aquí en más oscuro, con una reacción de vínculo en A, que es igual a la mitad de la carga, P sobre 2, y en B igual también a P sobre 2, negativo en este primer tramo. Nosotros miramos la cara derecha de la pieza y es una fuerza, la reacción en A es una fuerza que va en el sentido de los I positivos en cara derecha, eso es un corte en I negativo. Cuando aplicamos la carga P pasa a más P sobre 2 hasta el final de la barra. Y cuando miramos el diagrama de momentos vemos que al ser una barra, una viga que está simplemente apoyada, tanto en A como en B tiene momentos 0, porque ninguno de los dos apoyos de vínculo es capaz de soportar momento, y entonces en ese extremo no se genera ningún momento, permite el giro libre de la barra tanto en A como en B, y el máximo se encontraba a la mitad de la luz, igual a P por L sobre 4, ¿sí? Porque es una carga puntual. Es un caso muy simple, y ya aquí vemos que no podemos verificar que el momento flector sea constante en ningún extremo de la barra, en ningún lugar. Entonces, esa situación nos hace pensar, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo una variación del momento flector? Donde no tengo una flexión pura, como en este caso, sino que es un caso de flexión variable. Bueno, si tengo un caso de flexión variable a lo largo del eje Z, yo me puedo parar, por ejemplo, en una sección como esta que voy a dibujar ahora aquí y mirar las solicitaciones que están actuando a una determinada distancia X. Nosotros, recuerden, poníamos siempre un eje local en el extremo izquierdo de la barra con X variando desde 0 en el extremo izquierdo, creciente hacia la derecha, y hacia arriba Z saliente del plano de la pantalla. Entonces, a esa distancia X variable, nosotros miramos la situación y podemos hacer un análisis del estado de tensiones. Tenemos un momento flector MZ, que tengo aquí, MZ variable. En realidad no, en esa sección vale MZ. Entonces vamos a concentrarnos en esa sección. Y vamos a cortar y vamos a mirar la cara derecha de la pieza,
¿sí? Tengo la cara derecha aquí, entonces corto y digo, mi momento flector es MZ. Bueno, si yo quiero hacer el cálculo de los estados tensionales, el estado tensional causado por ese momento MZ va a ser para los I negativos positivo, para los I positivos negativo, porque este momento MZ es positivo. En cara derecha, si se fijan, la normal es entrante al plano de la pantalla. Y esa era nuestra convención de signos. Tenemos un MZ positivo, entonces nuestro diagrama de tensión es sigma XX en esa coordenada X, en X, es igual a MZ con su signo menos por I dividido el momento de segundo orden según Z. ¿Ok? La primera clase de flexión. Esta era la situación, entonces para los I positivos, MZ positivo, esto me da menos, esto siempre positivo, tenemos tensiones negativas, tensiones de compresión crecientes a medida que nos alejamos del eje neutro. El eje neutro en este caso va a coincidir con el eje Z, entonces vamos a tener desde I igual a 0 hacia I igual a la mitad de la altura, H sobre 2 en esta pieza, que tiene una sección prismática, genérica. Desde 0 hasta el máximo en H sobre 2 tenemos tensiones de compresión, ¿sí? Tenemos tensiones todas que pinchan la cara de la sección. Si yo las miro, son una serie de vectorcitos así en cada uno de los puntos de la sección transversal que van disminuyendo su amplitud de manera tal de que al llegar al eje neutro son 0, ¿sí? Esto es lineal, es este diagrama que tengo aquí. En tanto que para los I negativos tengo tensiones de tracción, es decir, intentan salir de la cara de la pieza, traccionármela, también disminuyendo en forma lineal hasta llegar al 0 en el eje neutro. ¿De acuerdo? De acuerdo a esta ecuación. Bueno, esa es la situación en la coordenada X. Ahora, si yo me corro de esa coordenada X y me voy a una posición, supongamos, X más diferencial de X, vamos a hacer una línea, X más diferencial de X, ¿qué es lo que sucede? No tengo el mismo momento flector, ¿sí? Este momento flector es distinto de este. Entonces voy a volver a hacer el análisis, pero ahora para un momento flector que es MZ más una variación. Fíjense que no es constante, entonces hay una variación del momento en Z. Como hay una variación del momento en Z, cuando yo hago el análisis del estado tensional en X más diferencial de X, voy a ir a X más diferencial de X, y ahora voy a mirar la cara izquierda de la pieza. Acá estaba en cara derecha, acá estoy en cara izquierda de ese tramo. Esta es la cara izquierda del tramo que va de X a X más diferencial de X, ¿sí? Esta es la distancia que estoy analizando. Y aquí estaba en cara derecha de la coordenada X. Y acá estoy en cara izquierda de X más un diferencial de X. ¿De acuerdo? Entonces voy a volver a hacer el análisis tensional en X más diferencial de X, donde ahora tengo un momento que es distinto. Es MZ más un diferencial de MZ, ¿sí? Es un momento distinto al que había en la coordenada de X. ¿Por qué me desplacé y cambió esta solicitación de momento flector? ¿Por qué? Porque esta fuerza, que era la que me estaba generando el diagrama de momento, tiene más brazo de palanca ahora, ¿sí? Entonces tengo un momento que es más grande para este ejemplo que estamos mirando aquí. Es un momento que es más grande. Entonces, las tensiones que me van a generar un momento más grande, usando la misma ecuación, al ser más grande el momento, ahora en esta condición voy a tener un diagrama de tensiones que va a responder a la misma ecuación, pero que ahora va a tener como dato un momento solicitante que va a ser más grande. Va a ser MZ más diferencial de MZ. Por I
dividido el momento de segundo orden según Z. ¿Sí? La misma ecuación, pero ahora este valor es más grande. Como es la misma ecuación, voy a tener de los I de 0 a H sobre 2 valores de compresión y de 0 a menos H sobre 2 valores de tracción, ¿sí? De acuerdo al mismo análisis de signos que hicimos recién. Pero ahora tengo un momento que es más grande, entonces voy a tener tensiones más grandes. Voy a tener tensiones de compresión, las voy a dibujar exageradamente más grande para que veamos de qué estamos hablando. Son estos valores que uno ve acá en este ejemplo que están más o menos en escala o más o menos razonablemente escalado. Yo lo voy a dibujar mucho más grande. Voy a decir, bueno, supongamos que tengo mucha diferencia. Las tensiones son mucho más grandes en un lado que en el otro. También varían linealmente, se van achicando y son 0 en el eje neutro y se van agrandando las de tracción en forma lineal hasta llegar a un estado de máximas tensiones de tracción en menos H sobre 2. Entonces tengo este diagrama de tensiones que lo puedo dibujar así o lo puedo dibujar como está escrito acá, tipo bilineal, es lo mismo. Me resulta a mí un poquito más gráfico dibujárselos de esta manera para que ustedes entiendan qué es lo que les está pasando a la cara de la sección, pero es exactamente lo mismo dibujarlo así que dibujarlo así. Bueno, una vez que tengo identificado mi estado de tensiones, voy a volver a hacer lo mismo que hicimos, ¿se acuerdan? Cuando empezamos a ver flexión, que dijimos, bueno, está bien, nosotros habíamos mirado el eje de la barra, habíamos mirado la cara del estado de tensiones, pero para poder identificar que existía esta variación nos habíamos corrido a una fibra que estaba del eje neutro separada a una distancia I. ¿Sí? ¿Recuerdan esa clase? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a quedar, teníamos un tramo de viga, lo voy a resaltar. Teníamos un pedazo de viga que iba desde X a X más diferencial de X. Ay, perdón, hice un dibujo en blanco. Teníamos un pedazo de viga, que es este, que estoy remarcando aquí, que iba de la coordenada X a la X más diferencial de X. Ahora me voy a quedar, lo voy a resaltar con otro color, me voy a desplazar una distancia Y del baricentro y me voy a quedar mirando un pedacito de esta viga. Este que acabo de dibujar en violeta, que lo voy a resaltar aquí, no, en violeta no, en naranja. Lo voy a resaltar nuevamente en este otro tramo donde tengo dibujado nada más que ese pedacito. Y a ese pedacito de la viga, que tiene un ancho diferencial de X, pero es que está separado del baricentro, no lo estoy mirando toda la sección transversal, sino un pedacito, es esto que está dibujado acá. Si lo miramos como en una axonométrica, esta es la distancia diferencial de X, me separo una distancia Y del baricentro y tomo un tramo de ese pedazo diferencial de X, tomo un pedacito, el pedacito de arriba. Lo naranja sería esto que voy a tratar de pintar ahora aquí. ¿Sí? Esto es esto mismo que tengo acá. Acá lo estoy mirando de costado, acá lo tengo como en una perspectiva. Bueno, ¿qué está solicitando a este pedacito de viga? Tengo desde este lado, desde la cara derecha de la coordenada X, este diagrama de tensiones azules, que ahora voy a remarcar. Tengo un diagrama que dijimos que variaba linealmente, es decir, tengo más tensión en la coordenada Y igual a H sobre 2 que en esta otra que es solo Y, variable. Como varía linealmente es un poquito más chica, tengo este diagrama de tensiones, ¿sí? Todas de compresión, son todas fuercitas chiquititas, que cuando las aplico tienen la dirección de la fuerza que voy a resaltar ahora, F, cuando la multiplico por esta área, que voy a rayar ahora en azul. Esta cara está toda pinchada por estas tensiones de compresión, ¿sí? Cada una de esas tensiones, voy a dibujar las fuercitas
lo que hacen es intentan desplazarme ese tramo de la viga desde X hacia X más diferencial de X. Me la pinchan para allá. Pero tengo del otro lado un diagrama rojo de tensiones que se generan por este momento flector que es más grande, es decir, tengo fuerzas también de compresión, pero que son más grandes, ¿sí? Yo lo voy a dibujar acá, el diagrama de tensiones de compresión, que es más grande que en la coordenada X porque el momento es más grande, ¿sí? Responden a la misma ley, pero en X más diferencial de X tengo un momento solicitante que es mayor. Entonces la fuerza resultante va a ser más grande también. Es decir, en esta cara que voy a dibujar ahora en rojo aquí atrás, tengo fuerzas que comprimen también, pero que son más grandes. Las voy a dibujar más grandes para que ustedes vean que efectivamente tenemos una diferencia en los estados tensionales entre la cara en X y la cara en X más diferencial de X. Bien, esa diferencia de estados tensionales, siendo que la viga es prismática, es decir, que tiene la misma forma en esta sección en X que en X más diferencial de X, hace que yo tenga una diferencia en los estados de fuerzas. La fuerza que hay aplicada cuando yo hago el diagrama de tensiones por el área, que en este caso era AD y estos dos extremos que están aquí arriba que no tienen nombre, en el área azul, las tensiones de diagrama de tensiones en X por el área azul me da una fuerza F, ¿sí?, resultante, que es más chica que la fuerza roja que me da el diagrama de tensiones rojo por la misma área, porque el área es la misma, pero yo tengo una fuerza resultante que es más grande porque tengo un momento más grande que me genera tensiones de compresión más grandes en la misma área. Entonces, cuando yo planteo equilibrio, veo que hay un desequilibrio aquí que debo salvar con algo. Va a existir algo que se va a generar que va a permitir que esta estructura siga en equilibrio. Y va a ser una fuerza que la voy a tratar de dibujar acá, me quedó bastante sucio esto, pero la voy a tratar de dibujar acá, que va a ir de X a X más diferencial de X, se va a sumar a la fuerza F, de manera tal de que la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas en este tramo de la viga siga estando en equilibrio. Porque como dijimos desde el primer día de clases, si la estructura está en equilibrio, cada una de sus partes también lo va a estar. Entonces, para poder garantizar ese equilibrio, se van a generar tensiones en la cara de abajo. La voy a dibujar aquí también. No, a ver. Me salió mal. La voy a dibujar aquí también. No la voy a dibujar en rojo como estaba para que se vea que es distinta de la fuerza que iba aplicada en la cara X más diferencial de X. Se va a sumar esta fuerza F más esta fuerza que le vamos a llamar FQ, que va a estar por la parte de abajo, es decir, va a estar distribuida en esta cara ABCD que tengo aquí abajo, de manera tal de que esas tensiones, todas esas fuerzas generadas por los estados de tensiones normales desequilibrados, se van a equilibrar con esta fuerza que va a estar aplicada en la cara inferior de este tramo de la pieza. Y vamos a propugnar, o vamos a poner como hipótesis, que esa fuerza se va a distribuir uniformemente a lo largo de todo este ancho, ¿sí?, en la sección longitudinal ABCD. Toda esta parte de abajo va a estar, voy a borrar todo, esta fuerza que se está generando para equilibrar este desequilibrio entre la fuerza en X y la fuerza en X más diferencial de X, que es más grande, va a estar distribuida en forma uniforme en esta área ABCD. Esa va a ser nuestra hipótesis. Y va a ser una tensión que va a ser tangencial. Es decir, si yo miro la parte inferior de este tramito de viga que yo estoy mirando aquí arriba, va a existir otra igual y opuesta tangencialmente aquí abajo que se va a oponer a ella en la parte de abajo, ¿sí?
esta FQ va a tener una igual y opuesta distribuida también uniformemente a lo largo del ancho en el tramo de abajo que yo estoy mirando. Y voy a decir que esa tensión tangencial, como está distribuida en esta área, lo primero que voy a ponerle es un nombre a esa área. Bueno, esa área, yo aquí generé un área genérica donde el ancho de la pieza no es constante, sino que varía con la altura, ¿sí? Es una pieza prismática. Tiene un ancho que no es lo mismo aquí abajo que aquí arriba. Entonces el área de esta pieza es igual a el ancho, el área de cada una de estas fajas va a ser el ancho B a una determinada altura I, que va a ser variable, por esta distancia que es el diferencial de X que estábamos analizando. El pedacito de viga que estamos analizando tiene un ancho diferencial de X. Entonces esa área va a ser B, que depende de I, por diferencial de X. Y lo que estamos diciendo es que me va a generar una tensión tangencial. Como me genera una tensión tangencial, esa tensión tangencial en este plano es una tensión en el plano XY. Pero cuando yo miro un punto que está ubicado aquí, en el límite con la sección X, eso es un cubito elemental. Lo voy a dibujar un poquito más grande ahora, el cubito elemental. A ver si me sale más o menos fácilmente. Ese cubito elemental que estábamos mirando ahí chiquitito, ¿qué estábamos diciendo? Ese cubito elemental es ese punto que tengo ahí. Está solicitado en la parte de abajo por la tensión uniformemente distribuida a lo largo de todo este ancho, que es tau xy. Es decir, está en el plano tau xy o sigma xy. ¿Por qué le poníamos tau? ¿Se acuerdan? Decíamos que eran las tensiones que estaban por fuera de la diagonal principal del tensor de tensiones. Podría ser sigma xy tranquilamente si lo trabajamos todo con la letra sigma, las tensiones del tensor. Pero al decir que son tau, uno ya tiene la referencia de que son tensiones tangenciales. Bueno, este es el eje X. Vamos a poner los ejes para darle referencia en qué plano estamos trabajando, ¿sí? Este es el eje Z, este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, vamos a dibujar Y. Acá tenemos a X. Y este es el eje Z. No, al revés, perdón. Este es Z y este es X. Me equivoqué. Me rectifico. Ese es el eje Y. Este es el eje longitudinal de la barra, ¿sí? Estamos de X a X más diferencial de X. Este es el eje X. Lo voy a dibujar acá. ¿Sí? Este es el eje X y Z saliente del plano de la pantalla. Entonces, este vendría a ser Z. Bueno, dijimos, esta tensión está en el plano XY, la tensión tau. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando estoy en un punto que está en el borde? Cuando estoy en un punto que está en el borde, esta tensión, por reciprocidad de tensiones, va a tener una igual y opuesta en esta cara, también tensión tangencial, tau IX, en la cara de la sección transversal, en esta dirección, así. Y esta va a estar acá. También va a haber otra que equilibra en esta cara y en esta cara, ¿sí? Pero bueno, más allá de esa situación, nosotros podemos decir que por la existencia de la tensión tangencial en el plano XY va a existir una igual y opuesta en el plano IX. Y va a pasar lo mismo en todos los puntos de esta cara de la sección transversal. Entonces vamos a luego a terminar analizando esta cara en vez de cada una de las fajas horizontales. Pero no nos vamos a adelantar.
Lo que acabamos de ver es que tenemos una tensión tangencial que nos equilibra este desequilibrio de tensiones normales entre la cara X y X más diferencial de X, que va a estar distribuida en forma uniforme. Como cuando planteamos equilibrio, la diferencia de fuerzas podemos decir que está adjudicada a la diferencia de tensiones, y esa diferencia de tensiones está motivada en la existencia de una diferencia en el momento flector, ¿sí? Nosotros veíamos que las tensiones eran las tensiones que se generaban entre la cara X y la X más diferencial de X, las tensiones normales, y la única diferencia entre esas tensiones estaba dada por la diferencia en el momento flector, el cambio que existía entre el momento flector en la coordenada X y en X más diferencial de X. Ese cambio de momento flector le vamos a llamar dm. Entonces, cuando planteamos equilibrio de fuerzas, es decir, la sumatoria de fuerzas en la dirección X es igual a 0, ¿qué tenemos? Tenemos de un lado, tenemos la fuerza F, que era la que venía de la coordenada X. Voy para atrás, esta. En X más diferencial de X tenemos menos F más de F. Y tenemos también la fuerza FQ. Entonces tenemos F más FQ menos F más un diferencial de F. Todo eso tiene que estar en equilibrio. Entonces, como tengo menos F y tengo más F, los puedo restar y me termina quedando que la fuerza tangencial va a estar equilibrada con esa diferencia de fuerzas que se genera por la diferencia de tensiones. Planteando entonces que nosotros tenemos esa fuerza FQ distribuida en el área B, variable con altura diferencial de X, decimos que eso se tiene que equilibrar con la integral de esta fuerza. Por lo tanto, podemos despejar, sacamos esa diferencial de momento para afuera, porque es un valor que proviene del ejercicio, digamos un valor constante, ese diferencial de momento o ese cambio del momento flector. También el momento de segundo orden según z lo podemos sacar porque es geométrico, y nos queda la integral entre la distancia I1 y I máximo. I1 es esta altura y el borde superior de la pieza, la distancia entre I1 y I máximo de la integral de I diferencial de área, que es el momento estático de primer orden de la sección resistente, que es esta, el momento estático de esta sección resistente. Bien, entonces escribimos eso en función de su nombre, momento estático de la sección resistente, y la variación de momentos del eje Z lo vamos a escribir en función de la relación que había entre la variación de momento y el corte, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hicimos las ecuaciones diferenciales de la definición de los esfuerzos internos? Habíamos visto que la variación de momento respecto del eje X era igual a menos el corte. Vamos a escribir. Estática, primeras clases, la variación de momento respecto de X era igual a menos el corte en Y. ¿Sí? Entonces de acá podríamos decir, si yo tengo un corte lineal voy a tener un momento cuadrático, si el corte es positivo, la variación del momento va a ser negativa, es decir, que va a ser cada vez más decreciente, etcétera, etcétera. Entonces, recordando esa relación, podemos reemplazar la variación de momento en Z por menos QI diferencial X. Y integrando este concepto con este concepto aquí, tenemos la fórmula de corte, la fórmula de Collignon, que me queda dependiente del corte en I, del momento estático de la sección resistente directamente e inversamente del ancho de la sección en la coordenada donde estoy analizando y el momento de segundo orden según Z. Esta es la ecuación
que nos define la variación del corte en toda la sección transversal, de las tensiones tangenciales en toda la sección transversal en función del corte y de la sección resistente, de la forma de la sección resistente. Hay una regla mnemotécnica para acordarse de esta fórmula, que no necesitan ustedes recordarla, pero yo se las digo siempre todos los años porque a mí me las dijo un profesor cuando yo estaba en la posición que están ustedes. Estaba escuchando por primera vez esta clase y por lo ingenioso, por lo divertido, me resultó una muy buena regla porque me la recuerdo hasta ahora. Para saber cómo es la variación de las tensiones tangenciales debido a flexión variable, nos dijo ese profesor en su momento, ustedes tienen que acordarse, yo quiero ser un buen ingeniero. Yo quiero ser un buen ingeniero. Q, S, B, I. Es todas las variables que están involucradas en esta fórmula. Bueno, a mí me resultó divertido y lo recuerdo hasta ahora, entonces por eso se los menciono. Ustedes tienen la posibilidad de tener las ecuaciones de fórmulas en los exámenes, entonces quizás no la necesitan. Bueno, cuando pasamos en limpio todo esto que acabamos de ver, vemos que hemos deducido que teníamos una sección de forma prismática, donde tenemos tensiones normales generadas por flexión, que dependen de la fórmula de flexión, igual a menos mz por i dividido el momento de segundo orden según z, que es distinto en la coordenada x que en la coordenada x más diferencial de x. Entonces teníamos una distribución constante en el espesor de tensiones tangenciales que se generaban en la parte de la base de este tramo. Como existían estas tensiones tangenciales, también existían otras iguales y opuestas que las equilibraban en esa sección, y cuando analizábamos el equilibrio de los puntos de borde de la sección transversal, vemos que por reciprocidad de tensiones también se nos generaban, por la existencia de estas tensiones tangenciales en la cara de la sección transversal, que son las que luego terminamos graficando nosotros en los diagramas de tensiones. Bien, esas tensiones, decíamos, se distribuyen en forma homogénea en todo el ancho de la sección, y yo voy a irlas analizando en las secciones más solicitadas. Entonces vamos a hacer un ejemplo, y hasta acá vamos a llegar hoy porque la cantidad de información es bastante grande y está bueno que empiecen a hacer algunos ejercicios, algunas pruebas para bajar luego toda esa información y empezar a hacerla propia y empezar a entender cómo es que se generan esos estados de tensiones. Supongamos que tenemos una sección rectangular, ¿sí? Donde esta es la forma que tiene la sección, entonces tiene un ancho B, una altura h, y vamos a tomar un tramo diferencial x. Nuevamente tenemos el mismo diagrama de momento que teníamos en el primer ejemplo, es decir, teníamos una variación, y lo que tiene de interesante haberla escrita la fórmula de corte en función del corte, de tensiones tangenciales en función del corte y no de la variación del momento flector, es que, si ustedes se fijan, el corte es una constante, es un valor, en tanto que el valor del momento va variando punto a punto. Entonces nos evitamos estar trabajando con la variación de momento, sino que trabajamos con el corte, que es un valor numéricamente conocido, porque pudimos tranquilamente en el primer inciso hacer el diagrama de corte de la sección. Entonces supongamos que tenemos esa situación, tenemos ya deducida nuestra ecuación, quiero ser un buen ingeniero, y entonces ahora tengo que utilizarla para identificar cuál es el diagrama de tensiones. La vamos a hacer juntos esto. Lo primero que vamos a decir es, bueno, ¿cuál es el diagrama de tensiones normales? Vamos a dibujar grande aquí una sección rectangular y vamos a decir, bueno, este tenía un momento flector M, Z. ¿Dónde vamos a ir a pararnos para saber dónde van a estar las máximas tensiones? ¿Dónde les parece a ustedes que sería
apropiado pararme para hacer el análisis de tensiones normales. ¿En qué sección de toda la viga está? A ver, vamos a ir al ejercicio a mostrarlo de nuevo. En esta viga, si supongamos que tengo una sección rectangular, ¿dónde voy a hacer el análisis de las máximas tensiones normales por flexión? ¿Nadie se anima a decir dónde? Conviene que haga En uno de las reacciones para mí. en una reacción. Bueno, la máxima tensión por flexión, tensión normal por flexión en A, por ejemplo. ¿Cuánto vale el momento Claro. flector en A? Ahí lo puse un poquito más grande. ¿Cuánto vale el momento flector en A, Bruno? Ah, no, las reacciones no es cero. Es cero. Entonces acá tengo tensiones Claro. normales nulas. ¿Dónde te parece que Sí, no estaría había visto el conveniente? diagrama en el medio. En el medio de la viga. Acá tengo el máximo momento. Entonces me voy a parar ahí. Y digo, estoy en el centro de la viga, entonces tengo un momento máximo igual a P por L sobre 4. ¿Ok? En P por L sobre 4, ahora me voy a ir a la diapositiva donde estaba. Voy a hacer el diagrama de momentos. Voy a hacer el diagrama de tensiones normales, no de momentos. Entonces, primero voy a dibujar mi sección transversal. Este es el eje Y, Z. Y voy a dibujar dónde está el eje neutro de esta pieza. Era un momento flector MZ exclusivamente, no teníamos MI. Entonces el eje neutro va a ser coincidente con el eje Z. Voy a dibujar una línea de base aquí y sé que para esta altura, para Z igual a 0, el diagrama va a ser 0 porque ahí está el eje neutro. Entonces voy a calcular y voy a decir mi tensión tangencial, mi tensión normal, sigma XX, máxima y mínima, va a depender del máximo momento. Estoy analizando en una coordenada X ahora igual a L sobre 2. Es decir, estoy con un momento MZ igual a P por L sobre 4. Positivo. Entonces es menos P por L sobre 4 por I. El máximo y el mínimo van a estar dados en las coordenadas H sobre 2 y menos H sobre 2. El máximo va a estar en menos H sobre 2, menos H sobre 2 de I, dividido el momento de segundo orden según Z de una sección rectangular, que era B por H al cubo sobre 12. ¿Ok? Esa es la máxima tensión normal y la mínima va a ser igual pero en más H sobre 2. Entonces voy a tener un diagrama de tensiones normales que va a ser máximo aquí igual a este valor, mínimo aquí. ¿Ok? Este va a ser el valor mínimo, las tensiones tangenciales mínimas o máximas de compresión. Estas son las máximas de tracción, que es este valor de acá. ¿Sí? Este es el mismo, pero con un signo menos. Bueno, ya dibujé mi diagrama de tensiones normales, que era lo que veníamos haciendo hasta ahora. ¿Sí? Toda esta
este tramo de la sección está comprimido, todo este tramo de la sección está traccionado. Ahora, cuando yo miré mi diagrama de la diapositiva 1, lo que vi fue que ese momento variaba a lo largo del eje. Entonces, sé que se me van a generar tensiones tangenciales. Y es el segundo paso que yo tengo que cumplir cuando tengo una flexión variable. Tengo que hacer el cálculo de las tensiones tangenciales. Esta era la ecuación que dedujimos para las tensiones tangenciales en la sección rectangular. Entonces, ¿cuánto valía el corte en I en esta misma sección? En esta misma sección era H, ya sea que lo mire por izquierda o por derecha, no exactamente en el punto, era igual a P sobre 2, ¿sí? En más o en menos. El momento estático de primer orden de la sección resistente es lo que vamos a averiguar luego. Y tengo el ancho de la pieza, es B, ahora es constante, no depende de I, entonces es un valor B, y el momento de segundo orden según Z es B por H al cubo sobre 2. Entonces la única variable, esto es conocido, esto es conocido, esto es conocido, la única variable es el momento estático de primer orden, o el momento estático directamente, de la sección resistente. ¿Cómo calculábamos el momento estático de una sección respecto de un eje? O de un punto, en este caso del eje Z. Lo que teníamos que hacer era calcular el momento estático de la sección respecto de su propio baricentro. El momento estático es 0. Entonces era el momento estático respecto de su baricentro más el área por la distancia al cuadrado, por la distancia, ¿sí? No es a la distancia al cuadrado, sino el área por la distancia, porque es el momento de primer orden. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? El momento respecto de su baricentro es 0. El área es esta área que tengo aquí, rayadita. La voy a dibujar acá, así. Es esta área. Entonces, como tengo que calcular el momento estático de un área para una distancia y variable, es una variable. Esa es la única variación que va a tener mi diagrama de tensiones tangenciales. Y va a ser el área de esta sección por la distancia que hay entre el baricentro de la sección resistente y el baricentro de la pieza. Como esto es una distancia I, el baricentro va a estar a una distancia, no sé si se alcanza a ver aquí, lo voy a ampliar un poquito. Estoy mirando esta área, esta distancia I es a la base de la sección resistente. El baricentro va a estar a la mitad de esa altura, ¿sí? La altura I máxima es igual a H sobre 2 y yo estoy partiendo desde una base I. La mitad de esa altura va a ser H sobre 2 menos I dividido 2. Entonces vamos a hacer ese cálculo, ¿sí? El momento estático va a ser el área de esta sección, que es B por esta altura, H sobre 2 menos I, que es esto que está acá. El área de la sección resistente, rayada, la voy a dibujar así. Por la distancia que hay entre el baricentro y el baricentro de esa sección, que es IG1. Esa distancia es H sobre 2 menos I dividido 2 más I. Entonces cuando calculo esa distancia y la entro acá, veo que me queda un I cuadrático y el H al cuadrado también. ¿Eso qué implica? Que la variación con I de las tensiones tangenciales va a ser una variación de tipo parabólica, ¿sí? Es la única variable, dijimos, el corte era un dato conocido, B es constante, el momento de segundo orden es conocido, y esta es la variación del momento estático. Entonces, para I igual a H sobre 2 va a valer 0, porque para I igual a H sobre 2 esto se hace 0, porque no tengo área resistente. Para I igual a H sobre 2 el área se hace nula. Y para I igual a 0
voy a tener el máximo de las tensiones tangenciales. La variación va a ser de tipo parabólica, dijimos, porque la acabamos de deducir, y el máximo, cuando le damos el valor para i igual a 0, me termina quedando 3 medios del corte videolaria. No es necesario que ustedes recuerden estos valores, pero sí que lo sepan encontrar, que lo sepan deducir, o que recuerden que tienen una variación parabólica y entonces cuando hacen el cálculo pueden hacer el cálculo del valor numérico del corte en ese punto. Yo voy a dibujar el diagrama ahora en rojo. Vamos a volver a hacer una línea de base para dibujar el diagrama de tensiones tangenciales, y ahora esas tensiones tangenciales van a ser unas tensiones que van a ser parabólicas, 0 en el extremo superior, 0 en el extremo inferior, porque para i igual a h sobre 2 y para i igual a menos h sobre 2, en ambos extremos las tensiones tangenciales se anulan porque el área termina siendo nula, y máximo en i igual a 0. No, estoy haciendo una línea recta y necesito dibujar a mano alzada. Esa es una variación parabólica con el máximo igual en i igual a 0, igual a este valor que tengo acá. ¿De acuerdo? ¿Cómo van a ser esas tensiones tangenciales? Van a ser de esta manera. Ese va a ser el camino de tensiones, ¿sí? Cuando yo miro la cara de la sección transversal, va a variar. Acá voy a tener tensiones tangenciales más grandes, ¿sí? Uniformemente distribuidas en el espesor de la pieza, ¿sí? Como hicimos por hipótesis aquí. Y van a ser cada vez más chicas hasta llegar a ser nulas aquí. En este tramo van a ser más pequeñas. La variación no va a ser lineal, va a ser parabólica, como acabamos de deducir, y vamos a ir achicándonos también hacia abajo hasta llegar a un diagrama de tensiones nulo en el borde inferior. Si ustedes lo miran, este diagrama es lo mismo que está representado aquí. 0 en el borde superior libre y en el borde inferior libre, y máximo en igual a 0. Aquí entonces nosotros podríamos plantearnos, ¿dónde está el punto más solicitado de toda esta pieza? ¿Sí? ¿Dónde voy a encontrar las tensiones principales? En todos estos puntos de esta sección transversal, ¿dónde van a estar los máximos? Si yo me paro en el borde superior e inferior, tengo las máximas tensiones normales. Entonces cuando yo haga mi por ejemplo, en un punto que está acá, arriba, punto A, si yo quiero armar ahí mi tensor de tensiones, el tensor va a tener solo componente en la dirección Y. Si digo que X es la dirección 1 y la dirección 2, Z la dirección 3, voy a tener un valor no nulo igual a sigma XX en la dirección II, y el resto todo 0. Si me paro en un punto que está en el baricentro no voy a tener tensiones normales, voy a tener solo tensiones tangenciales máximas. Entonces, esto sería en A. En el baricentro G voy a tener un tensor de tensiones que va a ser solo tensiones tangenciales. Entonces las tensiones normales van a ser nulas y las tensiones tangenciales van a ser en el plano XY o IX, en este caso, esas tau XY máximas. Y el resto 0. Y en un punto como este que tengo acá, por ejemplo, porque no necesariamente tengo que estar sobre el eje, puedo hacerlo en cualquier punto, en este punto C que tengo aquí, voy a tener una combinación de las dos. Voy a tener una tensión normal que no va a ser la máxima, va a ser este valor, y voy a tener una tensión tangencial que tampoco va a ser la máxima, va a ser este valor. Pero quizás esa combinación de tensiones me genera un estado de tensiones que pueda llegar a ser más crítico que el borde superior o que la sección donde tengo las máximas tensiones tangenciales.
A modo de ejemplo, donde uno puede ver que efectivamente esto que estamos proponiendo de la existencia de las tensiones tangenciales se verifica, es un caso que es bastante simple. Supongamos que tenemos en nuestra estantería, pero ahora en vez de hacerlo con una madera que tiene una altura igual a h sobre 2, la hacemos con dos tablas, con altura h, lo hacemos con dos tablas de la mitad de la altura. H sobre 2 y H sobre 2. Las ponemos unas sobre otras y cargamos nuestro libro gordo en el medio. También en la tabla está simplemente apoyada, tiene las mismas solicitaciones, tiene el mismo diagrama de momentos. Si yo, en vez de generar una tabla grande, como la que teníamos, con una altura H, tengo dos tablas con la mitad de la altura, cada una de ellas va a flexarse de la manera que venimos analizando. La tabla de arriba se va a comprimir del eje neutro para arriba y se va a traccionar del eje neutro para abajo. Lo mismo para los I negativos, lo mismo en la tabla de abajo, para los I positivos se va a comprimir, para los I negativos se va a traccionar y va a generar una deflexión de esta forma. Ustedes lo pueden probar con algún material que no sea una tabla, sino con algo que sea más flexible o con una madera muy delgada, lo van a identificar este fenómeno. Les recomiendo que cuando hagan estos experimentos en casa, por ahí está bueno tener una goma, tipo una goma eva gruesa o dos más finas y ver si efectivamente esto está sucediendo. Denle la forma de la viga y hagan el ejemplo, hagan la forma para ver que efectivamente esto es lo que pasa. Y luego pegan las dos goma evas una con la otra y van a ver que se genera la forma de una viga de doble altura. Entonces, cuando uno hace el análisis de las dos vigas que están sueltas, lo que sucede es que hay un desplazamiento entre una y la otra, porque la parte inferior de la viga que está arriba se tracciona y la parte superior de la viga que está abajo se comprime, entonces se desplazan relativamente. En cambio, cuando uno hace el pegamento en el medio, efectivamente esas dos siguen el mismo recorrido de deformación y esta deformación que quería hacer la viga superior y la viga inferior, que no le permite el pegamento, como no se puede deformar, se tensiona y genera ese estado de tensiones que vemos aquí. ¿Sí? A modo de ejemplo de práctica que ustedes pueden hacer para encontrarle la física a la matemática que acabamos de detallar.